Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Nos da mucho gusto nuevamente, como cada 8 días, tenerlas y tenerlos aquí, hermanos. Sí, amén. Gracias Amén, amén. por ser obediente a Dios. Gracias por su fidelidad. Creo que Dios va acomodando las piezas cada día, poco a poquito. Creo que Amén. ya tenemos quién va a ser la de la oración. Gloria a Dios. Felicidades, hermana. Dios les bendiga. Y pues vamos a seguir siendo Dios, como no me cansaré de decirlo. Dios lo que pide de nosotros es obediencia. Es que seamos sinceros. Es que le amemos de corazón. Es que reconozcamos nuestros pecados. Y bueno, yo quisiera que todos le digamos a Brian. Brian va saliendo de un problema. Y quisiera que le digan, Dios te bendiga, Brian. Dios te bendiga, Dios te Brian. bendiga, Brian. Échale ganas, sí se puede. Amén. Sí se puede, en Cristo todo se Amén, puede. amén. Dios te va a fortalecer. Amén. Entonces vamos a pedir a Dios que nos fortalezca, que nos ayude, que nos ilumine y que sea su Santo Espíritu el que lleve la palabra esta mañana. Amén. Amén. Bien, bendito Padre, gracias Señor por esta mañana, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Ivette. Gracias por la vida de Brian. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanas y hermanos que están aquí. También te pedimos por el esposo de nuestra hermanita Deimar, que pronto también se una con nosotros para gozarnos, para disfrutar, Amén, Señor. gloria Gracias, Padre. Tú eres el Padre especial y este es tu día, mi Dios. Amén. Porque este día es Dios mío, es tu día. Todos los domingos en especial son tus días, pero también todos los días son especiales porque te amamos y queremos adorarte porque, Dios mío, tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Gracias Amén, por permitirme que yo sea el portador de tu mensaje nuevamente esta mañana, Señor. Que seas tú el que esté adelante y yo atrás, Dios mío, para que seas tú quien crezca y yo mengüe, porque tú eres el que salva, porque tú eres el que da las peticiones. Tú eres, Dios mío, el que sana, el que salva, el que da vida eterna, Dios mío. Amén. Ningún pastor podemos dar vida, sino solo tú, Señor, que vienes de lo alto. Amén. Te bendecimos y te alabamos. Y te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. Amén. En el Amén. nombre de Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, saque su Biblia. Y el que no trae Biblia, por ahí todavía no tiene, acérquese a un cristiano, acérquese a una cristiana y ahí va a leer con ella. Amén. Amén. Pero creo que todos lo tienen, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios que todos traen su Biblia. Y bueno, gloria a Dios. El tema, hermanos, dice es reconoce y confiesa tus pecados. Pero esto que se nos quede, hermanos, esto que se nos quede, tanto en la mente como en el corazón, amén. Amén. Hay que reconocer nuestros pecados. Pero, hermanos, confiesa tus pecados. ¿A quién? A Cristo, hermano. No Amén. confieses tus pecados a los sepulcros blanqueados, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga. No confieses tu pecado. Al que debes de confesarle es a Dios. Pero también tienes y debes ser valiente de comunicarle tu pecado a quien ofendiste, a quien hayas ofendido. Reconoce tu pecado y dile, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? La regué. ¿Sabes qué? Hice esto. Por más feo que sea, reconoce tu pecado y pídele perdón a quien tengas que hacerlo, pero especialmente a Dios. Pero también tienes que, porque dice, confesar nuestros pecados unos a otros. Entonces trata de confesarle tu pecado a quien hayas hecho mal, a quien afectaste, a quien dañaste, a quien estás engañando o a quien hayas engañado. Amén. Amén. Entonces ese es el tema. ¿Por qué? Porque todo va a salir a la luz. Lucas 8:17, se no lo busque, pero dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni nada secreto que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Qué feo y qué horrible es que Dios saque a flote nuestros pecados. Qué horrible y qué feo es que alguien se dé cuenta de lo que hicimos
mal de lo que afectamos. Qué feo, mejor hay que reconocerlo y pedir perdón, tanto al que afectamos o a la que afectamos, pero también sin dejar de hacerlo con Dios. Amén. Amén. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? De esa manera vamos a ser bendecidos. De esa manera vamos a ser sanados. De esa manera vamos a ser prosperados. Pero hay que reconocer y confesar nuestros pecados. Amén. Amén. Y para esto vamos a ir inmediatamente, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Pero como lo hacemos, como así me ha puesto Dios, vamos a leer uno y vamos a ir explicando esa cita. Amén. Primera de Juan, casi al último, por donde está Apocalipsis, antes de mapas y antes de su pasta. Gloria a Dios. Ahí está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10. Digan, niños, dejen ese triciclo abajo, no se vayan a pegar, hijos. Por favor, échenles un ojito por ahí, Brian, por favor. Primera de Juan 1, 8, 10. ¿Ya estamos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo porque vamos empezando. Todos queremos la bendición. Todos queremos ser iluminados. Vamos todos juntos a leer el 1, 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No los oigo a todos. Y la verdad no está en nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, la palabra de Dios es un camino al cielo, amén. Amén. Por eso somos bendecidos cuando leemos la palabra. Y este versículo, hermano, nos invita a reconocer nuestros pecados. Sí, amén. Por eso dice, si decimos nosotros, no, yo no tengo pecado, no, yo no hago nada malo, cuidado, porque estamos haciendo a Dios mentiroso. Cuidado. Ahora sí que nos invita de verdad que usted y que yo reconozcamos nuestros pecados. Así seas joven, así seas un pequeño, así seas un niño, tú, si ya te tienes noción de lo que es el pecado, tienes que reconocer tu pecado. ¿Y qué más? Apartarte de tu pecado. Dios quiere que nos apartemos de ese pecado. Amén. 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 Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es? Jesús. Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Pero hay que confesar, hermanos. Tenemos que tener la humildad, tenemos que tener la valentía de pedirle perdón a Dios, reconociendo que Él es fiel y justo. Tienes que darte cuenta que Él es fiel. Tienes que darte cuenta que Él es justo. Amén. Amén. Y que Él tiene poder para perdonarnos. Y Él tiene poder para limpiarnos de todas y cada una de nuestras iniquidades. Sí, amén. Dice Isaías, por ahí dice, y si tu pecado fuera como la grana, como blanca nieve lo dejará el Señor. Amén. Te blanqueará. Muchas gracias, gracias. De una vez para no perder el ritmo. Así es que Dios tiene ese poder para perdonarte y para limpiarte de toda tu maldad. Solamente créele. No importa, ya caía lo más feo, el fango, a lo lodazal, a lo peor. Pero hoy le pido y le clamo perdón a Dios, porque Dios sí perdona. No importa que ya te hayas fallado, Dios sí te perdona. Pero tienes que reconocer a Dios y también a la gente, pedirle perdón a la gente también. Amén. Amén. Tenemos que tener la humildad, la valentía de pedir ese perdón a Dios y a quien ofendimos. Gloria a Dios. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está habitando en nosotros, es decir, no está en nosotros. ¿Ok?
Gloria a Dios. Amén. Si decimos, porque sí me he encontrado gente que dice, no, pues yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le presto dinero a la gente, yo hago el bien, yo hago muchas cosas y soy bueno, yo no tengo pecado, pues ¿en qué? Y no se da cuenta que no hay uno solo que no peque. Sí le Amén. cuesta, pero se lo cobra. Sí, definitivamente. Entonces hay que reconocer nuestros pecados. Negar que hemos pecado es una forma de rechazar la verdad y la gracia de Dios. Y estaríamos negando la verdad sobre Dios y su palabra. Amén. Lo estaríamos negando porque Dios así ya lo dejó claro y establecido. Y es que realmente no hay uno solo, hermano, que no peque. En una, en otra, el que fornicaba ya no fornica, el que robaba ya no roba, el que hacía esto y lo otro, adulterio, ya no lo hace. Pero aún así hay algo donde peca. Aún así hay algo donde se equivoca, donde ofende a Dios. Amén. Amén. Porque todos pecamos. Sí. Tal y como lo dice el libro de Romanos, busque Romanos 3, 23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén, amén. Y dice la palabra de Dios. Por ahí apoya a Deimarija, quien puedas, apóyala con encontrar la cita, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos, por cuanto todos, no está diciendo por cuanto el hermano Manuel, el hermano Jafet pecaron, La hermana Teresa. o la hermana Teresa, ellos, no dice así, dice por cuanto todos pecaron, hasta Lili, todos pecaron, Esmeralda, Rubí, Ana Alexi, todos, entonces no hay nadie que no, por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta frase, hermanos, indica que ningún ser humano está exento de pecado y él es el resultado de la caída de Adán y Eva, o más bien ese es el resultado del pecado que traemos desde que nacemos. Amén. Amén. Destituidos de la gloria de Dios, aquí se refiere a su perfección, a su santidad y su presencia. Y estar destituidos de ella significa estar separados de Dios y no poder participar de su naturaleza santa. Es decir, quien anda en pecado, quien no se arrepiente, quien sigue chueco, el día del arrebatamiento se va a quedar, hermano. Y después del juicio, ¿a dónde se va a ir, hermana? Al infierno. Al infierno. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Aquí no hay otra. Aquí no es a medias. Aquí es todo o nada. Porque con Dios es todo o nada. Sí, amén. Hay quien dice, no, pero es que nosotros traemos esa tradición, nosotros traemos, así nos hizo mi papá, mi mamá. Sí, papá, pero tu papá, tu mamá no te van a salvar. No. Tu tradición no, ¿Quién el que tú está? sigas siendo así no te va a salvar. Tú necesitas reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para ser salvo. Amén. No hay otra manera. Y también en el libro de los Salmos nos lo recuerda y nos lo dice. Busque Salmo 14, versículo 2 y 3. Entonces nosotros no podemos seguir pensando que así nos educó nuestro padre y que así nos educó mi madre y que así me educó el cura. No, Señor, nosotros tenemos que ser educados conforme lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Únicamente vamos a obedecer la palabra de Dios. Y Dios así lo dice. ¿Ya están? Dice la palabra de Dios, Salmo 14, del 2 al 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Él mira. Desde los cielos Él te mira, cabezón. Sí, Cabezona. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo chueco? Abusados, porque Dios te está mirando, Él mira desde el cielo. Nada oculto hay para Dios, hermanos. Dice la hermana que se pone una sombrilla. Pues sí,
Nada hay oculto para Dios, nada. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que cuando vayas a hacer, cuando vayas a robar algo, cuando vayas a matar a alguien, cuando vayas a extorsionar a alguien, cuando vayas a serle infiel a tu esposo o a tu esposa, hay alguien que te está mirando. Y ese alguien es Dios. Amén. Amén. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tristeza, hermanos. Sí, amén. Imagínate, tú te asomas, yo me voy a dormir temprano, yo me duermo a las 7:30 generalmente. Y a veces bajo a ver a mis hijas, a veces bajo a ver a mis hijos. A Jafet ya le quité el celular para esto, porque a un hijo de esa edad todavía no le podemos dejar un celular en su cuarto, en la intimidad de su recámara. ¿Y por qué, pastor? ¿Cómo sé si va a haber pornografía? ¿Cómo sé si está viendo cosas inicuas, cosas que no le agradan a Dios? Nosotros no podemos hacer eso, tenemos que checar a nuestros hijos. Y tenemos que retirarles el celular, y cuando está en el celular es porque hay alguien, amén, Amén. o que está haciendo la tarea, pero no podemos dejarlo así como que ahí se va con el celular día y noche, hermanos. Hay que aprenderlo. Entonces, yo si bajo y veo que mis hijas e hijos en ese momento están haciendo iniquidades o cosas feas, ¿cómo creen que yo me sentiría? Me sentiría triste, Sí. me sentiría decepcionado de ver que mis hijos no está entrando la palabra en ellos. Sí, amén. Pero gracias a Dios yo bajo y mis hijas son hogareñas, son hogareños, todos en paz, algunos también ya están acostados, otros más en la sala, y eso me hace sentir bien. Ya está todo seguro, ya está todo cerrado, ahora me subo y ahora veo a mi esposa, pues está bien, y ya nos acostamos en paz. Y me da gusto y yo me lleno de gozo. Amén. Así mismo Dios, hermano, que cuando Él voltea a la tierra y ve a los cristianos, que no te vea haciendo iniquidad, Sí, que no amén. sufra, que no se sienta triste, que vea que estás comportándote como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo, hermano. Que no te vea haciendo iniquidades. Ahorita que no me ve, mi esposo se fue a trabajar, me voy a ir al hotel con otro. Ahora. Dios te está mirando. El esposo no te ve, la esposa no te ve, pero Dios sí te está mirando. Amén. A Él nada se le va a escapar, Ni hermano. aunque se ponga la sombrilla. Aunque se entierre bajo tierra. Y es que muchos ocultan sus pecados sin darse cuenta que tarde o temprano Dios los sacará a la luz. Sí, amén. Mejor es que reconozcas tus pecados, le pidas perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer. Sí, amén. Como le dijo a la adúltera, ¿qué le dijo? A ver, díganme, ¿qué le dijo Jesús a la adúltera? Te perdono. Te Ni perdono. yo te condeno. Vete Y no peques más. y no peques más. Eso quiere Dios de ti. No importa si ya la regaste hoy. Hoy es el día, hoy arrepiéntete y no peques más. Sí, Pero amén. ¿qué le dijo a otro que curó también? Le dijo, anda pues, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Si ya estás mal, si ya estás sufriendo, llorando y todavía sigues en pecado y sigues haciendo las cosas malas, vas a estar peor. Porque así lo establece la palabra de Dios. Sí, amén. Entonces hay que retirarnos, hay que apartarnos del pecado, hay que apartarnos de las iniquidades. Somos cristianos de verdad, hermanos. No somos cristianos de emoción. Antes éramos emocionistas en la casa, digo afuera o en la vida. ¿Por qué? Porque pues, ay, como que pobrecito, ay, como que éramos sentimentalistas. ¿Saben? Dios no es sentimentalista. Dios es verdadero y Él lleva su palabra como es, ¿me entienden? O sea, es que por sentimiento pobrecita, es que por sentimiento pobrecito y no sabes que a lo mejor Dios también está obrando ahí para que le llegue algo, para que le den su castiguito y lo reprenda, pero el otro por sentimentalista, vente pobrecito, o deja, o vamos allá o esto.
¿Sí me entienden? Son cosas que debemos ir conforme al conocimiento de Dios, no conforme al conocimiento de nosotros. Hay que llevar en la mente el conocimiento de Dios y en el corazón. Amén. Vete y no peques más, dice el Señor. Hay mujeres, hermanas, y eso sí es triste. Hay mujeres casadas que su hijo o su hija que tuvieron ni siquiera es de su esposo. ¿Y saben qué ha hecho la mujer? Espero que yo sé que aquí no hay. Pero ¿saben qué pasa? Que todavía le dice, es tu hijo, es tu hija. Y saben una cosa, están escondiendo iniquidad dentro de su corazón. Sí, amén. Están escondiendo y están engañando al marido diciéndole es tu hijo cuando no es tu hijo. Por eso salió con los ojos verdes, negro condenado, o güero como gringo. Y resulta que escondieron ese pecado. ¿Y cómo van a prosperar? ¿Y cómo van a sanar si están engañando a su marido? Mujeres cochinas, eso no es de Dios. Y donde me oyen, si tú tienes así tu vida, escondiendo el pecado, les hablo a los de YouTube, y tienes iniquidad, y ya has engañado a tu marido diciéndole que el hijo que tienes es de él cuando no lo es, arrepiéntete, o vas a tener consecuencias. Tenemos que entender, hermanos, que eso no lo podemos hacer nadie, ni tú ni yo. Amén. También hay hombres cochinos que tienen hijos por allá, tienen hijos por acá, y nunca se lo dijeron a la mujer porque ya estaban casados y hicieron su porquería. Eso no lo debe de hacer un cristiano, hermanos. Eso déjenlo para los hijos del diablo. Eso déjenlo para los que no saben nada. A lo mejor te agarró Dios cuando no eras cristiano haciendo eso. Y a lo mejor tuviste hijos por acá y por allá regados. Pero, hermano, si ya como cristiano hiciste una iniquidad de esa, ten cuidado. Ten cuidado. Reconoce y dile a tu esposa, así pase lo que pase. Pero tú ponte a cuentas con Dios y diles, amada o amado, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, yo quiero ser sanado, yo quiero ser sanada, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser prosperado, yo me quiero ir con Dios, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo por allá porque la verdad pasó, me equivoqué, me ganó la carne, la regué y te aseguro que Dios va a obrar en ti. Amén. Algo va a hacer que ni te separes, algo va a hacer Dios y entonces sí vas a empezar a crecer y a crecer, a crecer. Y entonces sí vas a empezar a oír la palabra de Dios y cuando tú clames a Dios, Él te va a oír. Amén. Y Él te va a responder. Amén. Amén. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado. David era un gran hombre. También les quiero decir esto, David era un gran hombre, sin embargo, hermanos, se extravió, cometió un tremendo pecado. ¿Y saben qué hizo David? Adulteró con una mujer casada y quiso ocultar su pecado. Pero cuando supo lo que le esperaba, reconoció su pecado y suplicaba que Dios le perdonara y tuviera perdón de él. O sea, David, bien vivo, teniendo tanta mujer, subía a su azotea de su castillote, daba su fortaleza, y ahí andaba, bien, yo creo hasta echando unos pasitos por ahí de alabanza, salmoneando. Pero de repente voltea y ve al otro lado y ve una mujer bellísima, ve una mujer preciosa, porque estaba hermosa, de buen parecer, con educación, muy fina la mujer. Y él que dijo, pues esa me gustó, y como el rey todo lo podía, pues que la manda a traer. La manda a traer, se acuesta con ella, porque fornicaron y adulteraron más bien, porque los dos eran casados. ¿Y saben qué pasa? Que sí, ya se acostaron, la mujer se fue, hermanos, ya se fue para su casa, y pasa un tiempecito donde ya casi llega agarrándose el vientre seguramente, ¿va? ¿Sabes qué, David? Estoy embarazada de ti y mi marido no está aquí. Híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a matar a tu marido
como Urías era el esposo de Betsabé y era uno de los mejores soldados de David, del ejército de David, agarra a David y tiene el cinismo de mandarlo al frente de la batalla y decirles todavía que cuando estuvieran en la batalla el ejército se hiciera para atrás y lo dejaron para que lo mataran. Imagínense qué iniquidad, hermano. Sí. Imagine usted qué barbaridad hizo David. Y entonces por ahí andaba ya David tranquilo. Qué bonita está la Betsabé. A ver si me la traigo otra vez. De repente tocan, sale a la luz y llega el profeta Natán y le cuenta una historia, hermanos. Y les dice, le empiezan a decir a David, ¿sabes qué, David? Fíjate que hay un hombre así, así. Y Dios dice así, ¿qué pasó, profeta? Pues había un hombre, dice, que teniendo mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía de todo, y le llegó un visitante. Y sabes una cosa, David, para no matar una de sus corderas o de sus ovejas, vio a un hombre que tenía solamente un corderito, solamente una ovejita, y fue y se la quitó y la trajo para matarla y darle alimento a su visita. ¿Qué merece este hombre? Y David pues, se enchiló. David ya estaba pero enojado. No, ese hombre merece la muerte. Que le quiten todo y que lo maten. Y en ese momento resuena su cabeza porque le dice el profeta Natán, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Imagínate cómo te quedarías así. La verdad salió a la luz. De Dios nadie se oculta. De Dios nadie puede hacer eso. Tarde o temprano la verdad va a salir a flote. Y Dios va a usar una o mil maneras, pero va a salir a flote tu pecado. Entonces, ahí le dice, pero ¿sabes qué? Dios te perdona, David, porque ya le pediste perdón. Pero ¿sabes una cosa? La espada no va a salir de tu casa, para nunca. La espada de Dios va a estar como un juicio delante de ti, delante de tu familia, delante de tu casa. Y ahí empieza el problema, hermanos. Por haber matado a Urías, esposo de Betsabé, y por haber adulterado con Betsabé, entonces empieza lo duro. Primero que nada, muere su hijo que tuvo con Betsabé. Después, el hermano Amnón viola a Tamar, a su media hermana. ¿Y por qué la violó? Porque andaba con el primito. A veces dejas a tus hijos que anden muy pegadas con un primito mundano o con un amiguito mundano. Y luego esos primitos o luego esa familia o luego ese amiguito le da malos consejos a tu hijo. O le da malos consejos a tu hija, por eso luego a mi hijo no lo dejo ir a donde quiera ni con quien quiera. Porque sabe uno qué le pueden decir, a qué te incitan, a probar droga, a tomar, a rebelarse con los padres, a desobedecer. Este primito le dice y le confiesa a Amnón, ¿sabes qué? Esa mujer es mi hermana, pero me encanta. Le traigo unas ganotas que es que está re chula. Y ahí anda. Y le dice, ¿cómo le haré? Y seguramente el primo le dio consejos, le dijo y hazle así. Pero lo que sí que le dijo, mira, hazte el enfermo y cuando ella venga te vas a la cama y ella que te haga tus tortillitas, tus memelitas y ahí la violas. No sé si Tamar también participó, la verdad. Yo no sé si Tamar también quiso, pero este hombre la agarró y la violó a su hermana. Ya venía la espada de Dios sobre la vida de David. Y ya por fin la viola, hermanos. Y se esperaba, ¿qué hace uno de padre cuando un hijo hace un acto horrible o vil? Lo reprendes. Sí. Algo le tienes que hacer, le tienes que estorbar. David nada más dijo, pues ya que se purifique, ya que... Pues sí se enojó mucho David, pero no hizo nada, ni siquiera lo reprendió, hermanos. Eso no debe de ser un padre. Ese es un padre alcahuete que no reprende el pecado de su hijo, que no se da cuenta como lo que hizo su hijo.
Y causa de que David no corrigió ese pecado, hermanos, causa de eso, Absalón planeó cómo matar a Amnón, porque no vio que hicieran justicia. Él estaba enojado porque violó a su hermana. Y Absalón sí era hermano de papá y mamá, ya que David era el padre y Maca era la madre de ellos, de Absalón y de Tamar. Amén. Amén. Entonces agarra hermano, agarra Absalón y planea haciendo una fiesta, y ahí le dice a sus amigos también: denle de tomar a Amnón hasta que esté bien bravo para que no tenga fuerza y yo lo pueda matar. ¿Y qué pasa ahí, hermanas? Va y lo mata. Otro problema más. La espada de Dios estaba en la casa de David. Posteriormente, hermanos, para no irnos tan lento, Absalón planea matar a su propio padre para robarle el trono. Y no solamente eso, hermanos, hizo Absalón. Tranquilo, David, tu niño. Absalón, ¿saben qué hizo? Violó a las mujeres de David, a sus concubinas. Las subió al terrado de su techo, hermanos, para que todo mundo viera que sí estaba en contra de David. Pero eso no fue tanto por Absalón, fue cosa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que lo que David hizo a ocultas, ahora se lo iban a voltear y se lo iban a aplicar y se lo iban a hacer, pero a vista de todos. Ese es el problema, hermano, que cuando tú haces algo a ocultas, alguien te lo va a hacer, pero a vista de todos. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que racionar. Y después, hermanos, hizo huir a David, pero finalmente también viene que Absalón, en una de sus rebeldías, quiso matar a David, juntó gente, hizo su ejército, o cachito de ejército, o medio ejército, y peleó con los siervos de David. Y Joab, ¿qué hizo Joab, hermanos? Agarra, persigue a Absalón. Absalón va en su burrita. Antes había puros burros, ahora ya hay camellos, ahora ya hay caballos, pero antes había burros o mulas, ¿verdad? También iban mulas. Y iba montado, y como tenía un gran pelaje, se atoró en una rama Absalón. Después de que se atoró, ahí quedó bailoteando, porque su pelo se le atoró en una rama y él iba en la mula, y ahí quedó flotando. Llega Joab y le da espada y lo mata. Vean todo lo que pasó nada más por culpa del pecado de David. Porque a Dios no le gusta la iniquidad, a Dios no le gusta que tú adulteres. Es uno de los pecados más horribles. Si ya Dios te dio a tu esposa, sé fiel a tu esposa. Si ya Dios te dio a tu esposo, sé fiel a tu esposo y prosperarás en tu vida. Por eso hay gente que anda para acá, que anda para allá, que no prospera, que no es bendecida. No le metas el lápiz a hijo. Que no prospera, que no le va bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trae iniquidad y porque no lo ha sacado a la luz, porque no lo ha confesado a Dios, y menos se lo va a confesar, o no se lo ha confesado a su pareja, o no se lo ha confesado a su papá, a su mamá. Papá, ya la regué. ¿Cuántas mujeres ahora se embarazan, hermanos, y traen la panzota y los papás ni cuenta se dan? Y ya luego van al baño del súper y ahí procrean al niño, ahí nace el niño. Vean nada más. Y ahí lo tiran. Sí. Son unas tremendas diablas, hermano, todo lo que está haciendo. Sí. Finalmente, entonces, David recobra su poderío. Pero, hermanos, la espada no salió de la casa de David, porque empezaron guerras contra su casa. Hasta hoy, por eso vienen esas guerras que hay, y que cada quien dice: pero ¿por qué habrá tantas guerras allá? ¿Por qué tanto problema hay allá en la casa de Israel? Porque David dejó iniquidad. Así como Adán y Eva dejaron pecado, hermanos, así y pasó a nosotros, aún desde antes de nacer. Así mismo quedó el pecado allá, y por eso ahora sigue habiendo guerras, conflictos entre Gaza, entre Israel, por causa del pecado de David. Tenemos que tener cuidado de no pecar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer la diferencia, hermanos. Amén. Amén.
Pero ¿cuánta gente ha muerto por culpa de él? Vamos a leer algo de David, donde David estaba afligido, donde David estaba triste, donde David no sabía. Salmo 51, por favor. David no sabía qué hacer, hermanos. David estaba pasando por gran tribulación y él teniendo la paz, él teniendo todo bajo su control, él teniendo todo a sus pies y a sus manos, ahora lo perseguía lo malo. Por eso, como les digo, hay mucha gente que no prospera, hay mucha gente que nada le sale bien porque trae guardada iniquidad. Por eso hoy Dios te invita a que tú te arrepientas y que si tienes un pecado, arrepiéntete. Si no hay a quien decírselo porque no afectas a algo, a alguien, pero tienes pecado, confiésaselo a Dios. Pídele perdón a Dios. Salmo 51, 1, 17 dice la palabra así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le dice David a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero David se arrepentía, hermanos. David era sincero con Dios, porque dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hacía David? Reconocía su pecado, reconocía sus rebeldías, hermano. Él estaba siempre, dice, mi pecado está siempre de mí, porque Dios lo veía. Dios siempre está al lado de nosotros, Él siempre todo lo ve. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, decía David. Esta frase, hermanos, enfatiza que David sabía que Dios lo estaba mirando y que no podía ocultar el pecado que había cometido a sabiendas y a pesar de la presencia y conocimiento de Dios. O sea, él tenía conocimiento de Dios. Él sabía que no hagas esto. Ahora tú ya sabes: no matar, no robar, no fornicar, no adulterar. Y aún a veces así lo sigues haciendo. Y aún así a veces te atreves a desafiar a Dios, a sabiendas que Dios te va a bajar, que Dios te va a tirar. Y luego dices: ¿por qué Dios no me saca adelante? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me quita esto? ¿Y cómo vas a prosperar y ser bendecido? ¿Y cómo Dios va a quitar si sigues en iniquidades en lugar de pararle? En lugar de decir: ya estuvo, ya de aquí para adelante, Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte, Señor. Amén. Arrepiéntete. En el 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Este versículo, hermano, resalta que Dios valora la verdad y la autenticidad en el corazón humano. No se conforma con acciones externas sin un verdadero arrepentimiento o un verdadero cambio en tu vida, un cambio interno. Y en lo secreto dice: me harás conocer sabiduría. Dios promete revelar su sabiduría a aquellos que buscan la verdad en lo profundo de su ser. La sabiduría divina se manifiesta en la honestidad y la transparencia de corazón. Pero tienes que ser sincero con Dios, tienes que ser sincera con Dios, tienes que entregarle tu corazón limpio a Dios, sí, y no burlarte, no como que no me importa, no, tienes que ser sincero, tienes que ser humilde y Dios nos va levantando, Dios nos va a dar liderazgos, Dios nos va ayudando. El 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Recuerdan que el hisopo son unas ramas y se echaban agua, y agua que, como ahorita dicen, el agua bendita, y por fuera eran rociados, pero por dentro seguían igual. Tenemos que ser purificados por dentro, interiormente, hermanos. Amén. Ese hisopo era utilizado en rituales de purificación para rociar sangre o para rociar agua, simbolizando la limpieza de la impureza ritual o del pecado. Por eso decía: lávame y seré más blanco que la nieve. La imagen del lavado con agua pura, especialmente la comparación con blancura de la nieve, representa la limpieza profunda y la restauración de tu corazón. Amén. Amén.
David buscaba de corazón a Dios. David se arrepintió de corazón. El 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él le pedía gozo, él le pedía alegría, y Dios te lo puede volver a dar, pero pídeselo, clámale a Dios. Amén. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo estaría David? ¿Cómo te has sentido tú alguna vez cuando has caído? ¿Cómo has experimentado cuando has pecado y ofendido a Dios y te sientes sucio, te sientes cochino, te sientes... Pero qué bonito sentirlo, hermano, porque quiere decir que hay un arrepentimiento, porque hay a quien no le importa eso. Tú tienes que sentir tu arrepentimiento, pedir perdón a Dios y seguir adelante, amén. 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 Hay que tener un espíritu, hermanos, dispuesto a obedecer y seguir a Dios. Amén. Con el corazón dispuesto y al servicio de Dios. El rey David, arrepentido de su pecado con Betsabé, pide a Dios que aparte su mirada de sus faltas y pide a Dios que las elimine por completo. Es una súplica, hermanos, por el perdón y la purificación de su pecado. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Así debes decirle, Señor, crea en mí un Dios, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una oración de arrepentimiento y súplica por renovación espiritual. Amén. David, el rey que escribió el Salmo, reconoce su pecado y pide a Dios que lo limpie, que lo transforme, restaurando la pureza y el fervor en su interior. Porque él quería seguir alabando a Dios, pero el pecado se lo estaba impidiendo. Pero él amaba a Dios. Sí, amén. Y esa tristeza que da cuando no te acercas a Dios porque andar pecaminoso, porque andas cochino, porque andas sucio o andas sucia y te da temor. No, mejor no voy a Dios porque ando mal. Porque mucha gente allá afuera no quiere acercarse a Dios por su pecado. Porque quiere seguir practicando las cochinadas del mundo. Porque ama más al mundo que a Dios. Y por eso es que no se quieren acercar a Dios. Y por eso es que tú les hablas de Dios y les invitas a venir a la iglesia. Pero no quieren porque tienen el deseo de seguir practicando sus cochinadas. Sus pecados. Entonces nosotros, gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha limpiado. Amén. Amén. Dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu ¿qué? Tu Santo Espíritu. Entonces sí se va el Espíritu de nosotros. Sí. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué muchos dicen, no, pues es que ya siempre salvo siempre? Si no es cierto, o sea, si tú te vuelves a pecar, tal vez nunca fuiste convertido. Tal vez realmente la verdad no está en tu vida, ni adentro de tu corazón, hermano. Sí, Amén. amén. Porque dice, no me eches de delante de tu rostro. David temía la separación de Dios y la pérdida de su favor y protección. Pero ese favor que viene de Dios, esa protección que viene de Dios, esa protección que tú cuando sales, tú dices, yo sé quién me cuida. Pero ¿cómo vas a ir con esa protección si estás bien chueco? Si estás bien sucio. Parece la carretera de Cuernavaca. Sí, con las patas. Entonces David temía esa separación de Dios y temía la pérdida del favor de Dios y de su protección. La presencia de Dios se refiere a su cercanía y comunión con nosotros. ¿No? Por eso decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente de la guía, la fuerza y la santidad del ser humano. David pedía que no le fuera quitado. Él deseaba mantener una relación con Dios y vivir nuevamente una vida recta delante de Dios, hermano. ¿Y quién no quiere vivir rectamente delante de Dios? ¿Quién no quiere sentirse bien como ahorita que puede pasar alguien más a orar, puede pasar y dice, yo estoy limpio, yo vengo con mis manos levantadas porque yo honro a mi Dios? Amén. 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 Dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, habiendo experimentado la tristeza y el peso del pecado, anhela la alegría, quiere volver a tener y sentir alegría, quiere seguir estando en paz con Dios y obtener el perdón de Dios, la salvación.
Para David no es solo la liberación del castigo, sino también la restauración, hermano. Busca tu restauración. Busca tener una comunión con Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí cuando tienes una restauración íntima con Dios y si sientes el gozo que brota de Dios, eso te va a hacer que vayas libre. Eso te va a hacer que te sientas seguro. Eso va a hacer que te sientas bendecido, hermano. Amén. David pide un espíritu que esté dispuesto a obedecer a Dios, un espíritu generoso, un espíritu de poder. Y esto implica, hermano, un deseo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. ¿Ok? Amén. Él pide una fortaleza para resistir la tentación y el pecado. David no solo busca ser perdonado, sino también busca ser transformado y capacitado para vivir una vida santa, para vivir una vida que agrade a Dios, agradable al Espíritu Santo. ¿Cómo te contaminas haciendo cosas e iniquidades cuando sabes que dentro de ti mora el Espíritu Santo? Amén. Amén. En el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por eso, hermanos, la necesidad de ti y de mí de llevarles el evangelio a los demás, porque nosotros ya caímos en pecado, nosotros fuimos contaminados por el mundo, nosotros fuimos pecadores cuando vivíamos allá, cuando estábamos agradando al mundo y cuando agradábamos a nuestra carne, pero también cuando agradábamos a las cosas del diablo. Entonces, Dios tuvo esa preciosa misericordia de nosotros, hermanos. Dios nos tiene aquí gozándonos de su palabra, sabiendo y teniendo esa comunión entre nosotros de saber que un día nos vamos a ir con Dios por toda la eternidad y que no nos vamos a ir a quemar, sino que vamos a estar con Dios. Pero entonces, si tú estás disfrutando de esas mieles ahora, ¿por qué no vas y le predicas al vecino? ¿Por qué no vas y le predicas al que conoces? ¿Por qué no le vas y le predicas a tu pasajero? ¿Por qué no le predicas a tu cliente? ¿Por qué no le predicas a tu amigo, a tu vecino, a tu vecina? Para que también él se goce, para que también él viva en paz, para que él también disfrute de este manjar, hermanos, porque la palabra de Dios es un manjar. Amén. Entonces tenemos que llevar nosotros el mensaje a los de afuera. Ese es el objetivo final. Esta enseñanza es que los pecadores se conviertan a Dios y que reconozcan sus pecados, que se arrepientan y vuelvan a Dios en busca de perdón. Amén. En busca de perdón. Pero ¿y si no predicamos y si te quedas callado? ¿Y si simplemente ves a tu amigo o a tu amiga sufriendo y tú no le invitas a venir a pedirle perdón a Dios? ¿Cómo? El 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Así lo dice, a ver, lean el 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia. Hasta ahí, amén. Vean qué bonito. David reconoce su culpa por el pecado. Él reconoce lo que hizo con Betsabé. Reconoce lo que cometió, incluyendo el asesinato de Urías, esposo de Betsabé. Y pide a Dios, su Salvador, que lo libere de esa carga, de esa mochila que llevaba acá atrás. Amén. Y de esa culpa de las consecuencias del pecado. Pero hermanito, el problema que Dios sí nos perdona si nos arrepentimos. Y arrepentirse es no volver a pecar. Arrepentirse y de verdad ve a Dios un arrepentimiento. Es que si fornicabas ya no forniques más. Es que si robabas ya no robes más. Es que si te drogabas ya no te drogues más. Es que si eras alcohólico ya no bebas más. Es que si eras chismosa o chismoso ya no lo seas más. ¿Por qué ve a la hermana? Entonces tenemos que hacer un cambio en nosotros, hermanos. Tenemos que tener ese cambio en nuestro corazón de no seguir practicando lo que a Dios no le agrada, amén. Entonces ya no vamos a chismear. Dice, y cantará mi lengua tu justicia.
Una vez liberado de la culpa del pecado, David anhela poder alabar a Dios con alegría y gratitud. Anhela que su lengua purificada y liberada pueda proclamar la justicia de Dios. Y el 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. ¿Por qué venimos a alabar a Dios? ¿Por qué yo les insisto que canten fuerte? Cántenle, aunque cante feo, aunque cante bonito, alábenle a Dios. Dios no se fija en eso, hermanos. No se Amén. enoja. ¿Mandé? No se enoja porque le canto feo. No, pues sí, así nos hizo los roncotes. Bueno. Yo tengo una voz muy fea, hermano, pero le agradezco a Dios y digo, Señor, gracias a Dios que hablo. Sí, Ah, amén. aunque sea feo, Sí, pero hablo. ¿Verdad? Sí. Gloria a Dios. Entonces, y porque dice el 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Vean nomás tanta consecuencia. Por eso, hermanos, si piensa pecar, si piensa fallarle a Dios, no lo haga más. Las consecuencias quedan. Ok, hoy embarazaste a la niña, jovencita de 18 años, la embarazaste. Tú te arrepientes, tú le pides perdón a Dios. Tú ya eres casado, tú ya eres casada y hoy la embarazas. Y Dios te perdona porque te arrepentiste de corazón. Pero la consecuencia ya quedó, la muchacha ya está embarazada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a decir a tu esposa? ¿Cómo le vas a decir a tu esposo que están en el gabacho en Estados Unidos? Y le dices que ya estoy panzón, es que yo creo fue por el teléfono. Ya estoy panzoncita. Con una cría, no, pues qué problema. Por eso hay que confesar la verdad, hermanos. Hay que confesar la verdad. Y muchos tratan de convencer a Dios, bueno, pues le hago un sacrificio y listo. Por eso dice, porque no quiere sacrificio. ¿Cómo va a querer Dios un sacrificio si sigues chueco? ¿Cómo va a querer Dios que le hagas, que le lleves unas flores si estás cometiendo pecado? Dios lo que quiere es que te retires del pecado. No quiere holocaustos. No se complace en sacrificios externos, hermanos. Tenemos que entender, Dios se complace en el sacrificio interior, amén. Amén. El salmo escrito por David después de su pecado con Betsabé reconoce que los rituales religiosos, hermanos, como los sacrificios, no son suficientes si el corazón no está verdaderamente arrepentido. O sea, ¿cómo puedes tú llevar una ofrenda que dice, pastor, le traigo unas flores bien bonitas, bien caras, gigantes? Oh, pues gloria a Dios. Pero Dios que ve todo te va a decir, pero mejor deja tu pecado y deja las flores allá afuera. Dios quiere que tu corazón venga y ese corazón esté lleno de flores. Que ese corazón sea sincero con Dios, que no tengas temor de acercarte a su presencia. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. La importancia del arrepentimiento enfatiza que el verdadero arrepentimiento implica una transformación interna, un cambio de actitud, un deseo de acercarse a Dios con humildad y contrición, no conformarse con prácticas religiosas superficiales, sino buscar una relación auténtica e íntima con tu Dios, Amén. basada en la sinceridad del corazón. ¿Cuántos aquí de veras aman a Dios de corazón? Amén. Gloria a Dios, me da gusto. Me da gusto de verdad. Nos falta el 17 y último. Los sacrificios de Dios, aquí nos lo confirma él mismo, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú te arrepientes con sinceridad, pero hoy me arrepiento y mañana otra vez me voy de borracho. Hoy me arrepiento y mañana sigo ofendiendo a mi mujer. Hoy me voy a la iglesia, pero mañana me encuentro una amiguita y me voy por ahí con ella al cine. Hermanos, pues ¿cómo? ¿Cómo pues? Es lo que le digo a Lilia. Sí, pues es que es así. A ver que llegue ahorita la hermana Tere. Dios le bendiga, pastor.
pero que llegue a su casa, ay, ese barbón pastor tan criticón y juzgón, ay, ese pastor es exagerado. Y entonces, es un ejemplo, entonces no debemos hacerlo, hermanos, tenemos que ser honestos con Dios. Y si tú amas a Dios, amas al pastor. Y si tú amas a Dios, amas a la hermana, amas al hermano. Aquí no nos vamos a ver menos unos a otros. Si porque uno es güero, si porque uno es moreno, si porque uno viste de una forma. Sí, la vestimenta tenemos que tapar. Pero, hermanos, no podemos nosotros juzgarnos unos a otros. Tenemos que amarnos, pero amarnos de verdad, hermanos. Aprender y pedirle a Dios mío, yo quiero amar a mi hermana, yo quiero amar a mi hermano. Yo quiero que vea mi apoyo, que me sienta. Por eso les decía, demos una bendición a Brian, porque que él sienta nuestro calor, que él sienta nuestro amor. Él viene de un momento difícil, luego lo podemos platicar. Entonces, el punto es que él necesita, ¿qué? Amor. Necesita que lo cobijemos, que le mostremos nuestro cariño, que es esa oveja que anda perdida y extraviada allá en el mundo, pero que ahora vamos por ella y nos la vamos a cargar en los hombros y la vamos a traer al redil. Amén. Y la vamos a curar, porque él necesita curación, hermano. Por eso ahorita que se vaya, denle un abrazo y dígale, hermano, échale ganas, no estás solo. Estamos con él. Estamos contigo, y sobre todo Dios está contigo, Brian. Amén. Sí, amén. Porque amén. Dios tiene poder, sí, Dios es hermoso, Dios es precioso. Sí, pero hay que pedirle perdón a Dios. Sí, hay que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces este versículo enfatiza lo que realmente agrada a Dios, que no son los sacrificios materiales, sino un espíritu humilde y arrepentido, un corazón roto por el pecado, y la contrición es más valioso para Dios que cualquier ofrenda extrema. Pastor, aquí le traje 20,000 pesos, pero el pastor sabe lo chuecote que anda la hermana, lo chuecote que anda el hermano. ¿Sabes qué? Deja tu ofrenda, ve, pídele perdón a tu hermano, a tu esposa, a tu pariente, y ahora sí regresa con tu ofrenda. Y no traigas 20, trae 40. Para la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que amarnos, tenemos que preocuparnos. Háblense de vez en cuando una llamadita, y el otro no sea chocante ni chocantón. Ay, ahorita ando ocupado, no le voy a hablar. Bueno, pero sí, a veces sí estamos ocupados, ya me ha pasado con Lili, y sí anda uno ocupado, pero en el momento preciso, un WhatsApp. Hermanito, gracias por tu llamada, qué bueno que me hablaste, Dios te bendiga. Amén. Amén. Entonces, ese era el motivo de la aflicción de David, y cómo tú deseas realmente prosperar, cómo tú deseas crecer en el ámbito espiritual, cómo deseas crecer en el ámbito económico y también en la vida casual. Pues arrepentiéndote de tus pecados, para que seas próspero, para que puedas prosperar. De otra manera no vas a poder prosperar, hermano, y vas a crecer. Que no vea que dice la palabra de Dios: el que no es conmigo, ¿qué? Desparrama. El que no es conmigo desparrama. Quiere decir que si no estás con Dios, todo se te va a la borda, todo abajo. Llenas el Titanic de agua, y el Titanic no le echa para un lado. Tenemos que hacer, pero solamente la bendición viene después, y de verdad. No me gusta hablar de esto porque no me gusta que la gente piense, ay, a lo mejor yo vivo muy, muy excelente, pero cuando yo empecé a ser educado con Dios, respetuoso y obediente, gracias a Dios, ahora ya no me falta para comer. Amén. Y la verdad, amén. Yo viví tiempos que, teniendo en el tiempo pasado, hubo tiempos que hasta lloraba, hermanos. Hubo tiempos que no tenía para comer bien o lo que yo quería. Y Dios, cuando obedecemos, Él nos bendice y Él nos prospera. Amén. Amén. Vamos al último. Busque Proverbios 28:13. Voy a pedirle a mi esposa que lo lea, por favor. Adelante. Proverbios 28, versículo 13.
Amén. Así dice la palabra de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. A ver, repítanlo toda la iglesia. 1, 2, 3. El que Cubre sus pecados. no prosperará. Atrás también, por favor. Mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Ahí está la clave, hermanos. Si tú sigues encubriendo tus pecados, si tú no quieres aceptar que pecaste, que engañaste a tu marido, que engañaste a tu mujer, que hiciste aquello, que robaste aquel celular, que robaste ese dinero, que no le pagaste al que le debías, si tú no reconoces tu pecado, lo que hiciste, no vas a poder prosperar. Pero si tú reconoces lo que tú hiciste, entonces tu vida va a empezar a prosperar. ¿Y cómo le hago, pastor, para prosperar? ¿Y cómo es que ando bien mal ahorita? Pues es que ¿qué hiciste en el pasado? ¿En qué desaprovechaste también tu vida pasada? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no prosperaste? ¿Por qué no te moviste? Pero ¿qué tal le dieron vuelo a la hilacha? Se iban al baile, se iban a gastar, se iban aquí, se iban allá. Pues ahí estamos recibiendo lo que no hicimos, ¿no? Por eso decía mi padre, mi papacito siempre dijo, trabajen desde jóvenes para que de viejos no les falte nada. Amén. Trabajen de jóvenes para que por lo menos cuando te entierren por interés ahí estén tus hijos o tus hijas contigo, para que aunque sea por interés ahí estén. Pero si no tienes nada, no hay nada. Se va todo de nosotros. Entonces la palabra de Dios aquí nos dice claramente, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vas a ser sanado y vas a ser bendecido, pero no encubras más tu pecado. Así le duela, así sienta feo, así puede desmoronar tu matrimonio, confiésalo para que seas bendecida, para que seas bendecido, para que seas sano, para que seas prosperado en todo. Amén. Pastor. Porque mientras lo sigas guardando acá, no vas a poder salir adelante. Amén. Amén. Ocultar, por eso lo apunto, hermanos, porque no quiero que se me pase. Ocultar o encubrir los pecados es una forma de evitar la verdad y las consecuencias de nuestras acciones. Esto puede manifestarse en mentir para justificarse o negarse a reconocer la propia culpa. Pero confesar los pecados, la confesión, implica reconocer abiertamente nuestras transgresiones, admitiendo que hemos fallado y que nuestras acciones no se alinean con los estándares divinos o morales, y apartarse de los pecados. O sea, hay que apartarnos de esos pecados. El arrepentimiento también implica no solo reconocer el error, sino también tomar medidas para cambiar de rumbo. Esto puede significar dejar de cometer los mismos pecados, buscar ayuda profesional si es necesario y tomar decisiones que reflejen un cambio de corazón y de conducta. Hallar misericordia al confesar y apartarse de los pecados, se abre la puerta a la misericordia y al perdón. ¿El perdón de quién? De Dios. Dios en su bondad está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan su guía. La prosperidad espiritual y personal a través de la confesión y el arrepentimiento. Y se abre la posibilidad de experimentar paz interior, una relación restaurada con Dios y con los demás y un camino hacia la prosperidad. Amén. Hacia el crecimiento, hermanos. Amén. En todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Entonces, confesar un error y reconocer haber dicho una mentira y pedir perdón a la persona afectada es reconocer tu falta. Arrepentirse de una acción impulsiva y reflexionar sobre un acto que no se alinea con tus valores y decidir no repetirlo. Eso es importante. Es reconocer tu falta, es buscar ayuda para una adicción y reconocer que una adicción está dañando tu vida y tienes que buscar tratamiento profesional. Es reconocer tu falta
y acercarte a Dios es tu mejor medicina. Amén. Entonces ya no vas a decir, ¿por qué Dios no me escucha? Porque tienes pecados escondidos que nunca has confesado. Pero ¿cuánto tiempo le he pedido mi sanidad? ¿Cuánto tiempo le he pedido? Yo le pedía economía y le pedía economía y no se podía porque seguía practicando el pecado, como la borrachera, tal vez ya no cosas brutales, pero yo sí fui fornicario, yo sí fui adúltero. Y entonces cuando le confieso a Dios mis pecados, varones, gracias a Dios, al menos ahora sí ya tenemos para los frijolitos. Amén. No nos falta una sopita marucha. Así es que si traes pecados ocultos, por eso Dios no responde tus oraciones hasta que lo confieses y le pidas perdón a Dios. Vas a ser oído y vas a ser oída. Años y años con ese pecado y no quieres confesarlo. Ya no sigas escondiendo tu pecado. Ya no sigas cargando eso a cuestas. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Confiésalo. Al que afectaste también tienes que confesar, pedirle perdón y decirle, perdóname porque yo te hice daño, porque yo me vengué, porque yo lo hice por venganza, porque yo lo hice ignorante. Tampoco puedes decir, ay, pues es que yo de chiquita tuve un novio. Pues eso ya quedó, eso no es pecado. Todo mundo en el mundo teníamos novias, bueno, los hombres, ¿verdad? Y los nombres también, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos queda de esto? Arrepentirnos de nuestra vida pasada, arrepentirnos. Si tú fumaste, si tú te drogaste, si tú hiciste aquello, si tú fornicaste, pídele perdón a Dios. Amén. Pídele perdón a Dios y serás salvo, y serás Amén. bendecido, y Amén. serás prosperado en todo. Ya Amén. guarde su Biblia, gloria a Dios. Amén. Guarde su Biblia, mira quién llegó, gloria a Dios. Aleluya. Ya nomás llegó a la oración, gloria a Dios. Pero qué bueno que llegó. Si no regresa corriendo. Gloria a Dios. Entonces, bueno, pues ahora ¿Te molesto? Por favor. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hija. Qué bueno que está con nosotros. Bendiciones. Corriendo, pero aquí estamos. ¿Mandé? Corriendo, pero aquí estamos. Ah, gloria a Dios. Ya llegó del avión nuestro hermano y ahorita va llegando ya. Mandé poco. Entonces, ahora vamos, ¿ya está preparada, hermana? Sí. Tenemos que venir preparados, hermana. Nuestro tema de lo que va a hablar, y hay que venir preparados desde casa. Amén. Amén. Ahorita me di cuenta que ese rato me faltó. No, y eso no porque estaba apuntándolo, sino que me faltó porque me lo dio Dios al momento. Pero no necesitamos tener ya nuestro material, vamos a decir. El maestro albañil no llega a la obra y, híjole, es que no traje mi martillo, Y la cuchara. la cuchara, y cómo voy a aplanar. Tenemos que prepararnos en todo, hermanitos, para que todo sea de bendición. Ya nomás que termine la oración adelante, puede pasar, sí, ya corta. Ya vamos a cortar, que Dios les bendiga y espero sean bendecidos con esta palabra que es palabra de Dios. Bendiciones para todos.